Ok, buenos días. Vamos a hablar de María, como ya se dijo. El título dice, Bienaventurada la que ha creído. ¿Qué es bienaventurada? ¿Qué dice el diccionario que es bienaventurada? Feliz, dichosa, afortunada. Eso es lo que significa la palabra bienaventurada. Cristianamente, bienaventurada significa traduce conocida por Dios. Bienaventurada, conocida por Dios. Moisés, bienaventurado, conocido por Dios. María, bienaventurada, conocida por Dios. ¿Ok? Y yo voy a leer este capítulo de la Biblia y quiero que lo escuchen o que lo escuchemos como si fuera la primera vez que lo estuviésemos escuchando, sin perder detalle. Y en el transcurso de la charla iremos viendo, sobre todo para las personas más nuevas, iremos viendo, pensando en lo que esta lectura nos dice. ¿Ok? La lectura es del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28. Dice así. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándola se fue. Palabra de Dios. Ver a María, contemplar su vida, leer sobre María y ver la obra de Dios a través de ella. Es ver, es contemplar, es conocer el estilo de la acción de Dios, la forma en que Dios actúa. Y además de eso, podemos observar en la vida de María un ejemplo, un buen ejemplo, de cómo Dios actúa en el hombre, cómo Dios actúa a través de una mujer humana como nosotros, cómo Dios obra y cómo Dios actúa en el hombre para concebir el plan de salvación ¿de quién? Del hombre. O sea, nos hace partícipe de la salvación, porque la salvación es para nosotros, que es lo que Él quiere, nuestra salvación. Y ver la vida de María es contemplar eso. En María, nosotros vemos dos características, el autor refiere que ve dos características importantes.
ve sencillez y ve poder. ¿Quién es María? María es una mujer que muy joven, 12, 13, 14, 15 años, cuando le fue anunciado este mensaje de parte de Dios, y para la gente que la conocía, probablemente era una niña más, una niña humilde, buena, sencilla, nada extraordinaria, nada que llamara la atención, una mujer, una niña. Y Dios quiso servirse de esa persona con esas características con las que la creó para permitir que su hijo viniera a este mundo para realizar el plan de la redención. Y qué poder tan grande. Entonces Dios se sirve de lo sencillo para manifestar su poder, para manifestarse, porque la manifestación de Dios siempre es poderosa, es extraordinaria, porque es sobrenatural. Va más allá de nosotros, de lo que nosotros podemos ver, de lo que nosotros podemos sentir, va mucho más allá. Entonces Dios se sirve de lo sencillo para manifestar su poder, de lo sencillo para manifestar su gloria, de lo sencillo para hacer su obra, de lo sencillo. Y encuentra en María lo que Él necesita, encuentra en ella. Entonces vemos dos características, sencillez y poder. Aquí dice el autor, en María la grandeza de la gracia y de la vocación conviven en la más absoluta sencillez y sobriedad, dice el autor. Entonces, cuando el ángel, ¿se acuerdan lo que leímos, verdad? Cuando María es visitada por el ángel le da el mensaje y María visita a su prima Santa Isabel, lo leímos, ¿cierto? Ok, Isabel la acogió con gran alegría y llena del Espíritu Santo exclamó, Isabel exclamó, dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que fueron dichas por parte del Señor. Él lo dijo Isabel. ¿Y cómo estaba Isabel? Embarazada. Pero ¿cómo estaba? ¿Cómo decía? Que estaba llena de Espíritu Santo. ¿Y qué hace la gente que está llena del Espíritu Santo? Habla de Dios, habla con poder, habla con sabiduría y habla cosas que vienen de Dios, solo de Dios. Y Isabel estaba llena del Espíritu Santo y exclama esto, dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. ¿Y quién le contó a Isabel eso? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos cosas, en esta parte vemos dos cosas. Primero, que Dios nos está revelando y de paso el evangelista lo está escribiendo, o sea, está en la Biblia. Que aparte de lo extraordinario que fue el anuncio del ángel, hay otra cosa extraordinaria, que María creyó. Y eso es muy importante, que María creyó. Y María cree cuando el ángel le anuncia a María que va a ser madre de Dios. Ella cree en su corazón y luego concibe. Ella en ningún momento le dice, cuestiona al Señor dudando de que eso pueda así, porque eso es algo sobrenatural y humanamente yo creo que todos o yo le hubiese dicho, no, Señor, ¿cómo va a ser posible? O sea, si yo no conozco varón, ¿cómo es posible? Eso no me cabe aquí en la cabeza. Pero ella creyó. Para nosotros es más fácil porque para nosotros lo leemos en la Sagrada Escritura y nosotros sabemos que eso es por obra del Espíritu Santo y sabemos que el Espíritu Santo lo hace. Pero en aquel momento María no sabía eso y era una niña. Y María le dice que sí al ángel y cree. María creyó
y se convirtió en la madre del Señor. Y le dice, y María responde, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. María le responde al ángel, pero antes de responderle, nosotros leímos que antes de responderle, ella le pregunta al ángel, ¿cómo podrá hacer esto? Pues no conozco varón. Ella no la intención de María no es preguntarle porque duda, no es preguntarle porque dice, oye Señor, ¿cómo va a hacer esto? Porque la verdad es que no sé, o lo duda, porque uno va a dudar de algo que no ha visto, que no cree, que no ha pasado, ¿verdad? Eso es humano. Pero ella le pregunta porque ella acepta la voluntad de Dios y quiere saber qué tiene que hacer ella. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo hago? ¿Cómo podrá hacer esto? Pues no conozco varón. Ella sabe que solamente en una pareja podrá concebirse un hijo. Pero ¿cómo va a ser? Y ella no lo hace por cuestionar a Dios, para ver cómo va a ser eso, para indagar. Vamos a ver si esto es de Dios, ya en los meses lo veremos. No. Ella cree y ella le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y cuando le dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Imagínense a la Virgen Santísima diciéndole, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eso implica una negación de sí misma. Eso implica un morir a sus planes, a sus proyectos, a sus metas, a lo que ella concebía como joven. Si a nosotros se nos apareciera un ángel y nos dice un mensaje del Señor en donde nos plantea una misión, entonces uno dice, Señor, ¿y qué hago con mi esposo? ¿Y qué hago con mi hija? ¿Y cómo voy a hacer con la comunidad? ¿Y cuándo voy a poder ir a tal cosa? ¿Y mi profesión? ¿Y mis proyectos? ¿Y mi negocio? ¿Y mi empresa? Aunque uno no lo haga muy consciente, rapidito se te viene todo eso en la mente. Pero ella le dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y a unos autores, Orígenes, dice aquí, compara a María con una tablilla encerada, blanca. Hablan también de un papel en blanco, en donde ella le dice al Señor, escribe aquí la historia que tú quieres escribir. ¿Qué va a pasar? No sé, pero escríbela. Entonces también implica un decirle al Señor, sí quiero, yo quiero hacerlo. ¿Cómo será? No sé, pero quiero hacerlo, pero oriéntame. Y por eso fue que le preguntó al ángel, ¿ok? Entonces dice el autor, con estas breves y sencillas palabras se consumió el mayor y más decisivo acto de fe en la historia del mundo. Porque ella es el mayor ejemplo, y dice aquí también, es la cúspide de todo comportamiento religioso ante Dios. O sea, es la mayor respuesta, no solamente de palabras, sino de corazón. Es la mayor respuesta porque expresa de la forma más elevada la disponibilidad pasiva unida a la prontitud activa. Es decir, yo respondo, pero yo en mi corazón quiero hacer. Eso es lo que se refiere a la prontitud activa. Dice también, el vacío más profundo que acompaña a la más grande plenitud. Muchos de nosotros, muchos de los que están aquí, ojalá y todos, han experimentado en momentos de oración una plenitud más, y somos nosotros que somos pecadores. Imagínense María, hemos experimentado una plenitud tal que nosotros en ese momento de oración, como la tuvimos hace ratico, quisiéramos dejarlo todo, en ese momento no pensamos en nada, y qué rico vivir la plenitud de Dios. Yo creo que eso es lo que sentía María, porque eso era también gracia. María tiene sus méritos, pero es gracia de Dios.
Cuando nosotros sentimos aquí en los grupos de oración y en los momentos de oración esa plenitud de Dios, eso es gracia de Dios, no es mérito nuestro, es gracia de Dios. Y yo creo que eso es lo que sentía María, y María lo dijo con Espíritu Santo: he aquí la esclava del Señor, y se entregó en cuerpo y alma. Y fíjese que Dios nos da la gracia a nosotros de experimentar un poquito de eso, y eso es maravilloso. Porque en esos momentos uno es capaz de decirle: Señor, haz conmigo lo que tú quieras, y lo hemos manifestado en la oración. Y yo creo que eso es lo que María sintió, y más todavía. Entonces significa, esta respuesta de María al Señor, significa un negarse a ella misma, un morir a su vida, a sus proyectos, para obtener la vida verdadera, para obtener la vida eterna, para complacer a su amado, para complacer a su Señor. Y es lo que el Señor quiere, por eso es que nos la pone a ella como ejemplo, y por eso es que nosotros estamos viendo en las visiones el demonio por aquí, el demonio por allá, y el animal ese horrible que nos ataca, porque el demonio está bravo cuando hablamos de María, porque ella es la humana que el Señor nos coloca como perfecta, porque Él la hace perfecta, Él la concibió para Él, para ser su madre. Y por eso es que estamos viendo lo que vemos en los mensajes, en las visiones. También María, entonces vemos que María no pide una explicación. María simplemente acepta la voluntad de Dios. Y muchas veces en nuestras vidas no es lícito, aquí dice el autor, no es lícito comprender por qué pasan las cosas. Cuando el Señor a nosotros nos hace un llamado en particular y pasa esto y pasa lo otro, y uno le dice: Señor, ¿pero por qué, Señor? Yo quiero saber, pero ¿cómo va a ser esto? A veces no es bueno comprender, sino dejarse llevar por el Espíritu. Hay cosas que debemos comprender y hay cosas que no. Es como en una consulta. Hay cosas que uno le dice al paciente y cosas que no es bueno decirlas. Porque todo depende de la persona, todo lo depende de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, todo depende de lo que el Señor va a trabajar en nosotros, depende de nuestra personalidad, nuestra manera de ser. Y depende de lo que Dios quiera hacer, por supuesto. En este caso, de la obra de Dios en María. El fiat de María, el sí de María. Fiat es una palabra latina. El fiat de María lo compara, aquí el autor escribe que se compara con el sí de Dios en la creación y con el sí de Dios o de Jesús en la redención. ¿Cuál es la diferencia? El sí de Dios en la creación es el sí de Dios, un ser sobrenatural, el mismo Dios, ¿verdad? El sí de Dios a la humanidad, al plan de Dios que le quería dar a la humanidad, o que le quiere. El sí de Jesús es un sí humano, pero viene de un Dios. Es un sí. Cuando Jesús oraba en el Getsemaní y pedía, que oraba porque sabía lo que venía, el cáliz que tenía que pasar, Jesús le dijo sí a su Padre. Y ese sí era humano, pero venía de un Dios, del Verbo, de la tercera persona de la Santísima Trinidad. El sí de María es un sí humano, lleno de gracia. Es un sí, es un acto humano, en donde está la voluntad de María. Pero es un sí con gracia de Dios, ¿sí? Entonces, todo el sí de María y la obra de Dios en ella adquiere valor por la gracia. Antes del sí decisivo de Cristo, todo lo que hay de consentimiento humano a la obra de la redención está expresado por el sí de María. El sí de Jesús viene después del sí de María, porque si María no dice que sí, si María no cree, Jesús, el Espíritu Santo,
no engendra a su hijo en María. Y en María se dan los pasos de esta redención. Ella es el canal. Entonces, el sí de Jesús viene después del sí de María. Fíjense la importancia que tiene en la vida cristiana la Virgen María. No es una humana más, es la Madre de Dios. No es una humana más, es un sí, de los tres sí, es un sí para la salvación de nosotros. Solamente para ubicarnos bien, ¿no? Esos tres sí son tres hágase. María que dijo, hágase. Ella creyó lo que el ángel le decía, no solamente lo captó, lo creyó, sino que se dispuso, se mostró dispuesta a colaborar con él inmediatamente. O sea, creyó y se abrió a la acción. Dime qué debo hacer. ¿Perfecto? El sí de Dios es, hágase la luz. Perfecto, es un mandato, pero es de Dios. El de Cristo, Padre, que pase de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. No lo haga como yo quiero, sino como tú. Entonces son tres hágase. Uno es del Padre en la creación, otro es del Hijo que tiene una misma voluntad con el Padre por naturaleza divina. Por eso es que no necesita la gracia, porque Él es el autor de la gracia, Jesucristo. Él es la fuente de la gracia, en Él es el que da la gracia. Entonces Él no necesita la ayuda de la gracia para decir que sí al Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. El Padre y yo somos uno. Yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Serán las palabras de Jesucristo. Sin embargo, María es humana. Ella necesita la gracia de Dios para poder cumplir su voluntad. La diferencia de María es que María se abre a la gracia y colabora con la gracia de una manera perfecta, con una docilidad perfecta. La gracia en ella no encuentra resistencia, no encuentra ninguna oposición, porque ella pone todo su ser a disponibilidad de hacer la voluntad de Dios. No como Cristo, que es hombre pero es Dios, sino como un ser humano. ¿Se capta esto? Perfecto. Entonces, el mérito de María, lo grande de María, es que ella responde a la gracia que Dios derrama de la fe con una disponibilidad absoluta de todo su ser. Yo creo, señor Ángel, que me hablas en nombre de Dios. No, dime solo qué hago para complacerlo. Y lo que yo crea y lo que yo piense y lo que yo tenía proyectado, eso queda atrás. Que yo lo dejo todo, me despojo de todo para plegarme al proyecto divino. Esa es la Biblia. Perdón, soy. Bueno, te lo digo a ti. Y esta mañana hubo una visión de que María unía el cielo con la tierra. Bueno, y con ese sí, María lo une porque une a Dios con el hombre, al hombre con Dios. Luisita nos dice que esta mañana se dijo una visión en donde la Virgen unía el cielo con la tierra, y eso es realmente lo que está pasando. La Virgen María es un canal, une las cosas de Dios con las del hombre. Une al Dios con el hombre y al hombre con Dios. Extraordinario. Y también extraordinario que un Dios, siendo Dios, haga eso con el ser humano, porque ella es humana. Pero definitivamente la gracia de Dios la hace extraordinaria, la hace fuera de serie. Ella
nos permite, o sea, nosotros tenemos que estar agradecidos con María porque ella nos permite unirnos al cielo. Ella nos permite estar con Jesús. Entonces, ¿María nos lleva a Jesús? ¿Sí o no? Sí. María nos lleva a Jesús. María no nos distrae de Jesús. María nos muestra a Jesús. María nos enseña quién es Dios. María nos enseña cómo actúa Dios. María nos ayuda a caminar. Porque fíjense que la Virgen nos acompaña y el demonio huye. Entonces, ¿invocamos o no invocamos a María? Invocamos a María. Fíjense, lo último que voy a decir. Jesucristo tiene una misma voluntad con su Padre. Perfecto. Jesucristo es el Verbo divino encargado que tiene una misma voluntad con el Padre por naturaleza divina. Sin embargo, María hace su voluntad igual a la de Dios. Es diferente, ella es humana, pero ella hace que su voluntad sea hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Allí Cristo, Dios y hombre verdadero, haciendo la voluntad de mi Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Y ahí está María, humana, haciendo su voluntad una con la de Dios. Y ese es lo que espera Dios de nosotros. Él está enviando gracias continuamente a nosotros y espera que nosotros respondamos con un continuo sí. Se me presenta la ocasión de hacer la voluntad de Dios o lo contrario todos los días en lo cotidiano y yo tengo que dar una respuesta. Somos débiles, somos imperfectos y las más de las veces nos decidimos por lo contrario. ¿Es así? ¿Es así? Sí. Exacto, ¿ves? Y el crecimiento en la perfección espiritual es tratar de plegar cada vez más mi voluntad humana a la de Dios que se me ofrece. Entonces el Señor hoy en la profecía nos decía, déjeme ser, quiero ser, sean mis ojos, sean mis manos, sean mis pies, mis piernas, ¿verdad? El Señor nos decía que lo dejemos ser en nosotros. Y en María nosotros vemos ese ejemplo. María le prestó sus ojos, le prestó sus manos, le prestó todo su cuerpo, su vientre. Le dio todo al Señor, cuerpo y alma, espíritu, todo se lo dio al Señor. Y el Señor quiere que nosotros respondamos así al Señor. Este es un llamado especial, pero cada uno de nosotros somos llamados por el Señor, tal cual y como somos, con nuestras vidas particulares, con las familias particulares que tenemos, con el trabajo que tenemos, como casados, como novios, como hijos, como hermanos, como estudiantes. Ahí hay un llamado del Señor. Y el Señor quiere que en ese entorno nosotros lo dejemos ser. ¿Para qué? Para que seamos enviados. Él nos envía, pero nosotros permitimos el envío. ¿A ustedes les ha pasado que de repente alguien dice, cónchale, no sé, pero estoy cerca de ti y me siento tranquila? Ese es Dios, porque tú oras. Dios es el que hace todo. Pero nosotros tenemos que decirle, Señor, que hoy tú mires a través de mis ojos, que hoy tú hables a través de mí. Y algo uno dice, y a lo mejor sin darnos cuenta, y el Señor actúa y obra. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y eso es un caminar, y es un crecimiento, y es poco a poco, y no es solamente el día de hoy. Eso es algo que va creciendo, y la experiencia nos va enriqueciendo, y la lectura de la Sagrada Escritura también nos hace crecer. Y con este sí de María, el autor dice, en ella
es como si Dios interpelase nuevamente la libertad creada, ofreciéndole una oportunidad de rescate. ¿Se acuerdan lo que pasó con Adán y Eva? ¿Sí? ¿Qué le pasó a Eva? Que Eva escuchó a la serpiente y creyó en la serpiente, es decir, no creyó en lo que Dios le había dicho. El Señor le dijo, de este árbol no comerás. Y ella escuchó a la serpiente que le dijo una mentira, ¿verdad? Y ella creyó en la serpiente. Entonces entró el pecado en el mundo. Entonces en Eva nosotros vemos que hay incredulidad y que la incredulidad engendró desobediencia y pecado. Y resulta que Dios es tan grande y no nos quería fuera del paraíso, porque ese no era su idea, ¿verdad? Él quería que nosotros, compartir con nosotros el paraíso. Y resulta que nosotros, bueno, nuestros padres, Adán y Eva, en ese momento, pues pecaron, desobedecieron, no creyeron. Y Dios, en su infinita misericordia, nos da a cada uno de nosotros, a toda la humanidad, una nueva oportunidad. Y nos hace nuevamente la pregunta en María. Porque ¿a qué vino Jesús a este mundo? Al salvarnos del pecado, a morir con muerte de cruz para pagar por los pecados de cada uno de nosotros. Entonces dijo, bueno, le preguntó a María una humana, y María le contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, en María nosotros vemos la respuesta de la humanidad a Dios. ¿Agradecemos o no agradecemos a María? Si María hubiese dicho que no, María, ¿verdad? No hubiese pasado todo lo que pasó. Entonces, María es la respuesta del hombre, de toda la humanidad a Dios. Ella pronunció sus palabras en nombre de cada uno de nosotros. Y ella ella cree, que eso es muy importante, ella cree. Entonces en ella se engendra el Hijo de Dios, Jesús, ¿verdad? Entonces fíjense lo que hace Eva y lo que hace María. Dios a través de María restaura. Dios a través de María nos da una segunda oportunidad. Dice el autor, lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad, lo desató la Virgen María por la fe, porque creyó. Ella lo único que hizo fue creer y el Señor actuó. Dice así, de las palabras de Isabel, dichosa la que ha creído, se ve como ya en el Evangelio la maternidad divina de María no se entiende solamente como una maternidad física, sino sobre todo como una maternidad espiritual fundamentada en la fe. Una maternidad no solo física, sino una maternidad espiritual fundamentada en la fe. ¿Está escrito o no está escrito en la Biblia? Para los que dicen, eso no está escrito en la Biblia. Sí está escrito en la Biblia. ¿Quién lo dijo? Isabel. Isabel, que estaba llena y dijo, dichosa la que ha creído. Está escrito en la Biblia. A la plenitud de la gracia de parte de Dios corresponde la plenitud de la fe de parte de María. Es la gracia plena. En María es la gracia plena. Ahora, esto para María no debió ser nada fácil. Los judíos conocían, algunos creo, conocían la Sagrada Escritura, sabían que venía el Mesías, lo esperaban. Y muy probablemente a alguna joven de aquel momento, si le anuncian que va a ser la madre del Salvador, eso es un honor. Uy, qué grandeza, me eligió a mí. Pero resulta que, dice el autor, que la verdadera fe no es nunca un privilegio o un honor. Cuando Dios elige a Jeremías, elige a Pablo, elige a Moisés, en la historia, cuando nosotros leemos, el Señor les revela todo lo que tendrán que padecer por su nombre.
En María no debió haber sido algo diferente y no fue algo diferente. Fíjense que en Jeremías le dijo que le iban a hacer la guerra y le hicieron la guerra como profeta, ¿verdad? A Pablo, cuando el Señor convierte a Pablo y envía a Ananías, que fue el profeta, Dios le dice a Ananías: yo le revelaré por todo lo que ha de pasar por mi nombre. Y se lo reveló y lo pasó, porque Pablo llevó palo. En María no fue diferente. Empezando porque humanamente, cuando ella se enteró, entendió que estaba embarazada del Espíritu Santo, ¿verdad? Para ella era un problema real, un problema social, un problema importante, porque resulta que ella estaba comprometida con José, pero ella no era la mujer de José, estaba comprometida. ¿Y qué pasa? Que según las tradiciones de aquel momento, toda mujer que saliera embarazada antes de estar con su esposo, la ley decía que debía morir apedrada. Y ella sabía que humanamente eso era lo que iba a suceder. Ella sabía que eso podía suceder, no sabía qué iba a suceder. Ella estaba sumergida en el sí del Señor, pero ella es humana y sabía que eso, que ante los ojos de todos, eso era lo que le esperaba. Para ella no fue fácil. Entonces se habla de la soledad de María. ¿A quién le iba a decir María lo que le estaba pasando? ¿Quién le iba a creer que se le apareció un ángel y que ese niño era por obra y gracia del Espíritu Santo? Si hoy en día, en este siglo, todavía hay gente que no cree que Jesús es Dios, imagínate en aquel momento. ¿Cómo le cuento? ¿A qué amiga le va a contar esto? ¿Quién le va a creer? Y ella tenía que vivir sumergida: Señor, confío en ti, Señor, creo en ti. Yo me imagino, porque no había de otra, y seguir caminando. Y ustedes saben y han leído, y sobre todo ahorita en diciembre que leemos bastante del nacimiento de Jesús, vemos cómo Dios se encarga de hacerlo todo después. Y ella no murió bajo esa ley humana, porque Dios se encargó de revelar a José, porque Dios se encargó de hacer de sus cosas. Pero María no lo planificó, ni María se puso: Señor, mira, te pido que le reveles a José. No, Dios lo hizo y ella confió, ella lo dejó actuar. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros tenemos que hacer las cosas, y hay cosas que no tenemos que hacer, hay cosas que debemos dejárselas al Señor, para que el Señor actúe. Y de eso tenemos testimonio, ¿verdad, Lenny? De eso muchos de ustedes tienen testimonio. Tenemos que dejar que el Señor sea el que haga. Entonces María tenía ese riesgo, que era un riesgo real. Y por otra parte, María seguro percibía su camino, y después le fue revelado también lo que iba a ser su vida. ¿En qué parte de la Biblia? Cuando presentan al niño Jesús en el templo, Simeón le dice: una espada atravesará tu alma. Le está diciendo que va a ser una vida de sufrimiento. ¿Y la Virgen María sufrió? Nada más y nada menos ver morir a su hijo como murió, sabiendo que era Dios, sabiendo que era bueno, sabiendo que era inocente, cómo lo escupían, cómo lo maltrataban, cómo lo golpearon, cómo le pusieron esa corona de espinas, cómo cargó esa cruz injustamente, cómo murió como un pecador. Y María vivió con él, por eso es que la llaman la corredentora. ¿Qué mujer? Las que somos madres y las que no son, se lo deben imaginar. A uno le duele que a un hijo hasta lo miren mal. Eso le duele a una mamá. A una mamá le duele que maltraten y que calumnien y que traten mal a un hijo. Imagínense María. Y ella vivía en silencio y meditaba todas esas cosas en su corazón, y el dolor de María fue muy grande. Entonces, para María esa misión no fue fácil desde el comienzo, pero ella caminaba
en la voluntad del Señor, creyendo. Yo me imagino que su vida era oración continua, porque no hay otra forma de imaginarse que un ser humano pueda vivir todo lo que vivió María. No, para relacionar todo esto con lo que el Señor nos ha dicho, porque, bueno, el Señor nos está instruyendo. Vamos a ver, ustedes me dicen. María, una mujer a quien el Señor envía y que ese envío significa tomar su cruz, o sea, compartir padecimiento, ¿verdad? Ella no se trepó en la cruz, pero compartió padecimiento, que es el sentido de la cruz. Ahora, ¿dónde está eso representado en los mensajes que el Señor nos ha dado hoy? Porque el Señor nos envió y nos dio una misión hoy. Sí. Una misión que nos la dio desde cuando resucitó, ¿verdad? Como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿A qué nos envió el Señor hoy? A predicar, ¿verdad? Bueno, esa misión va a comportar algunos padecimientos. ¿Dónde están representados en el mensaje que nos dio el Señor esos padecimientos? En las visiones que dio. La tierra árida, el desierto con sol inclemente, sin agua, la tormenta del barco en el mar, ¿verdad? Tienen ese sentido. O sea, las cosas, las empresas divinas no son fáciles, superan nuestras capacidades humanas y por eso nuestra confianza debe estar puesta solo en y no en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando ponemos la confianza en nosotros y resultamos defraudados la primera vez, nos cansamos, nos enchancletamos y no salimos más. Confianza en Dios. María, confiada en Dios. Él verá cómo me saca de este enredo en el que me ha metido. Acepté estar embarazada por obra del Espíritu Santo. Me espera, según la ley judía, la muerte. Cuando ella regresó de visitar a Isabel, ya tenía 3 meses en estado y venía con su bultico. Ella sabía a qué se exponía. Se exponía a las miradas maliciosas de las paisanas, se exponía a las murmuraciones y a las críticas, y en último término se exponía a que la acusaran o que José la denunciara legalmente en público y tuviera que morir apedreada. Ella lo sabía, no había otro camino normal. Pero precisamente Dios no es muy normal, que diga. Luisita nos recuerda que en la visión María pisa las espinas más grandes. Y no solamente pisa las espinas más grandes. ¿Qué quiere decir las espinas? Dolor, ¿verdad? El dolor más grande. No hay dolor. Después de Jesús, el de María. No hay dolor, no hay sufrimiento más grande que el de ellos. Y no solamente pisa el dolor más grande, o sea que nos deja las chiquitas, sino que les dobla las puntas para que se nos haga más fácil a nosotros. O sea, el sí de María es extraordinario y yo le doy gracias a Dios que me dieron esta charla porque es maravilloso. Es maravillosa la acción de María, el sí de María es más grande. Yo creo que es algo en lo cual nosotros tenemos que orar y meditar para que el Señor nos muestre más. Porque el conocimiento de Dios, el entendimiento de las cosas de Dios es gracia. Usted puede saber la teoría, pero la profundidad la da el Espíritu Santo. Y eso lo van a ir experimentando, lo vamos a seguir experimentando porque no sabemos mucho, nos falta todavía. Entonces, María es la creyente por excelencia. La creyente por excelencia. Aquí el autor nos recuerda que
el capítulo donde Jesús le dijo a Tomás, se le aparece, Tomás no cree que Jesús se está apareciendo, ¿verdad? Y se aparece cuando está Tomás y le dice que meta sus dedos en la llaga para que crea, ¿verdad? Y le responde Jesús, porque me has visto, has creído. Porque tú, Tomás, me viste, creíste. Pero eso no se lo está diciendo solamente a Tomás. Eso nos pasa a todos. Nos dicen de Dios, nos entra por aquí y nos sale por aquí. Porque no nos quedamos con las cosas meditándolas, porque las vemos muy a la ligera y porque no oramos. Entonces la oración es muy importante. Estos encuentros son importantes, los retiros son importantes. Entonces, dice después, dichosos los que no han visto y han creído. Y a la primera a la que se refiere Jesús es a María. Dichosos los que no han visto y han creído. María vio. María sabía cómo iba a hacer eso. María sabía lo que iba a pasar. No, pero le dijo que sí. Le dijo que sí. María creyó y entregó toda su persona, como ya lo hemos dicho. Y San Pablo dice que Dios ama al que cree con alegría. Segunda de Corintios 9:7. Dios ama al que da con alegría. Y María da con alegría. María se alegra ante el anuncio del ángel. Y yo creo que sí, porque cuando se está en la presencia de Dios, lo experimentaron los apóstoles en la transfiguración. Ellos lo que dicen, qué rico se siente aquí, vamos a hacer 3 chozas. Y nosotros cuando estamos en oración, qué rico se siente aquí, no queremos irnos para la casa. Porque la presencia de Dios lo llena todo. Y la presencia de Dios nos da la gracia de decirle al Señor que sí como María. Y la presencia de Dios nos capacita para poder amar a nuestros enemigos, para decirle que sí al Señor, que no importan las espinas, pero que se haga su voluntad en nosotros. Y eso solamente lo hace Dios. Entonces, no le tengamos miedo al sufrimiento con Dios. Tengámosle miedo al sufrimiento sin Dios. Eso es terrible, el sufrimiento sin Dios. Con Dios el sufrimiento se lleva. Y se lleva con alegría, porque lo dice San Pablo. También dice, Dios ama al que da con alegría, porque lo capacita, le da su gracia. Y la alegría es de Dios. María pronunció su sí a Dios con alegría. El verbo con el que María expresa su consentimiento y que traduce el fiat de sí, o hágase, en el original es griego, no expresa una simple aceptación resignada, o sea, ya me tocó, Dios me eligió, sino un vivo deseo, como si dijera, también yo deseo, con todo mi corazón, con todo mi ser, lo que Dios desea. Cúmplase pronto aquello que Él quiere. Eso es lo que traduce el hágase. Ajá. Yo quiero decir algo. Esta mañana orando, no sé si lo comenté cuando llegué al retiro, sentí era como una luz que me iluminó este pasaje exactamente de la encarnación. Y yo lo he leído 100 veces, lo he escuchado 100 veces, como todos los que estamos aquí, pero hoy sentí, era el hágase en mí según su palabra, que eso era tan fuerte, que esa actitud de la Virgen ante la elección del Señor es algo tan extraordinario y tan poderoso, que eso es lo que nos ha garantizado la salvación a toda la humanidad, que eso ya lo proyecta sobre las almas a través de toda la humanidad desde que el ángel se le apareció, y eso es lo que ha hecho posible la redención del género humano a través de todos los siglos. Así es. Entonces, aquí el autor nos está diciendo de que que en la lengua que hablaba María, en el hebreo, probablemente lo que ella pronunció fue el amén. Y a mí, yo entendía, fíjense, si yo a ustedes les digo que el sacerdote, que el Señor haga brillar su luz sobre ustedes y los bendiga todos los días de su vida, ¿ustedes responden? Amén.
¿Y qué sienten en su corazón cuando dicen amén? Que sí, que es así. Y ustedes hasta pueden cerrar los ojos porque sienten y lo reciben. Esa es la respuesta de María. Fue el amén. No fue sí, yo quiero. No, fue el amén. Así como lo que ustedes sienten. Que el Señor les bendiga. Amén. Ustedes lo sienten, ustedes lo aceptan, ustedes lo hacen activo, ustedes lo están recibiendo en ese momento. Y eso es gracia de Dios. Probablemente ese fue el sí de María, dice aquí el autor. Esta debe ser precisamente la palabra hebrea cuya raíz significa firmeza, certeza. Se usa en la liturgia como respuesta de fe a la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos un capítulo de la Biblia, amén. O sea, el Señor nos está haciendo entender lo que pudo haber sentido María para poder comprender la grandeza de ese misterio, porque es un misterio. Todavía no lo comprendemos, pero estamos empezando, estamos caminando. Y el autor concluye aquí que ese sí indica fe, indica obediencia y docilidad, y que María es la personificación del amén a Dios. Esa entonces María es la respuesta de la humanidad a Dios. Y yo le pido al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de quedarnos con esta enseñanza como Él quiere obrar en nosotros de manera particular. Y que aprendamos a querer a María cada día más, porque María es la salvación. Y es la salvación porque por ella vino el Salvador, el Dios, Jesús. Sin ella, sin su sí, no hubiese podido pasar, porque Dios lo quiso así, ¿verdad? Entonces vamos a darle gracias, vamos a escuchar un canto y vamos a meditar, escuchando el canto, todo esto que el Señor nos ha hablado hoy. Creemos que Dios está vivo y creemos que la Virgen Santísima está aquí en medio de nosotros, y vamos a meditar en este sí de María. Llena de luz, María de Dios, vientre redentor, donde
Bueno, interesante. Si la respuesta de María hubiera sido puramente humana, ¿qué hace María? Empieza a sacar cálculos. A lo mejor cree que el ángel es el ángel y viene de parte de Dios, pero ante el anuncio empieza a sacar cálculos, a sacar cuentas, a calcular riesgos, beneficios, contrariedades para dar una respuesta, ¿verdad? Y probablemente la respuesta hubiera sido, bueno, señor ángel, yo acepto sí. Yo acepto sí. ¿Cierto? Exacto. Entonces la respuesta de María fue una respuesta dada por la fe. Una respuesta de fe. Es una respuesta sobrenatural. Perfecto. Por favor. Entonces la respuesta es una respuesta sobrenatural porque proviene de la fe, que es un don divino. La fe de María se nos presenta aquí como una fe perfecta. Una fe perfecta. Jesús no responde con fe porque Jesús no necesita la fe. Perfecto, porque Él tiene una misma voluntad con el Padre. Asumió humanamente hacer lo que el Padre gustaba porque es su gusto. María se hizo de la voluntad del Padre la suya, la hizo, la asumió y no veía otra forma de responder sino un sí a Dios a quien amaba tanto y quien se le mostraba de una manera tan extraordinaria. Yo quiero compararlo con nosotros en la comunidad. Bueno, porque nosotros, como vivimos esa experiencia de que el Señor nos habla y consultamos al Señor. A veces me sonrío leyendo el Antiguo Testamento porque, bueno, en el Antiguo Testamento se ven varias maneras de consultar al Señor. Entonces, la gente acudía donde el hombre de Dios, que a través de determinadas maneras consultaba al Señor y daba una respuesta de Dios a Saúl, o le daba una respuesta a quien lo consultaba. Generalmente era a la gente de jerarquía. Y ahí estaba el efod. Habían diferentes maneras, las evocaciones dadas de Dios. Dios permitía dejar oír su voluntad a determinadas personas. El gran pecado de Saúl fue que no hizo las cosas como Dios se las mandó. Dios le dijo que exterminara todo y él se quedó con parte de un botín. Dios lo excluyó. Bueno, nosotros acostumbramos buscar la voz de Dios en nuestras situaciones de importancia. Entonces, caramba, oren por mí para ver qué quiere Dios de mí en esta situación o sin decir la situación. Y personas con carismas particulares, conocidos en la comunidad, probados en la comunidad, pues oran por esa persona y caramba, Lenny, yo te veía en tal forma, veía que el Señor te hacía, te veía en este camino, y el Señor hace saber lo que quiere para esa persona. Pero muchas veces la persona no lo acepta porque no va con sus cálculos. ¿Entiendes? La persona que buscó, que consultó a Dios, en lo que le dan el mensaje, se va a su casa y empieza, contra, y voy a tener que dejar esto. Caramba, ¿y después cómo hago? Me voy a quedar en el aire. Bueno, cóntale. Y empieza a sacar cálculos y empieza a darle medias respuestas a Dios o hace todo lo contrario. Cuando Dios nos dice algo, aunque vaya acompañado de dolores, de tribulaciones, me hace feliz.
Puede ir acompañado de dolores, sí, indudablemente que sí, de incomodidades, de ingratitudes, pero uno es feliz. Y no crean que uno no sufre las ingratitudes, los ataques, no crean que no se sufre. Sí, pero esta es la gran paradoja de caminar con Dios. Que uno haciendo eso y padeciendo eso, uno es feliz, sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando la hacemos, porque no vayan a creer que yo soy como dice Flor, una brisna en el viento. Yo también corcoveo, yo también calculo, ¿verdad? Pero uno es feliz. Cosa mala es sufrir haciendo lo contrario a lo que Dios me dice. Porque ahí no está la gracia. Cuando Dios encomienda una misión a María, por lo menos le dice, yo estaré contigo. Y esa palabra la utiliza Dios en muchos episodios de la Biblia cuando encomienda una misión que supera las fuerzas de la persona. Le dice, anda con estos 300 hombres y enfréntate a esos 10,000 porque yo estoy contigo. Y esa es la única seguridad, es que Él va a estar con uno. Y cuando Él está con uno, como Sonia decía, cóntale, uno se siente bien. Malo es sufrir haciendo lo contrario de Dios. Cuando la gracia de Dios no está acompañándote en lo que estás haciendo. Cuando no tienes el consuelo de Dios. Cuando no tienes el aliento de Dios a tu lado. Cuando no tienes la caricia de Dios, la palabra de Dios oportuna en el cumplimiento de la misión que te ha encomendado. Y María, yo no dudo que no encontraba felicidad sino en hacer la voluntad de Dios. María hubiera sufrido muchísimo más no haciendo la voluntad de Dios que lo que sufrió haciéndola, porque para ella no hacer la voluntad de Dios no lo concebía. Y eso pues puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Y es una gracia. Dios concede una gracia particular a la persona que le confiere la misión. Siempre va acompañada de gracia. Es para que lo tengamos pues presente cada uno de nosotros. Hoy Dios no es que nos dio una misión hoy, sino que está renovando su llamado a que vayamos a predicar. Lo está renovando porque ese es un llamado que resuena desde hace más de 2000 años, ¿verdad? Vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, como salió en las lecturas precisamente sacadas al azar. Perfecto. Yo los envío, como mi Padre me envió, yo los envío. Entonces, el Señor está renovando ese envío de siempre, lo renovó para nosotros hoy. ¡Epa! ¿Qué hacen ustedes allí? ¿Qué hacen sentados? Yo los he enviado. Salgan, caminen. Dejen la poltrona, dejen la comodidad, vayan a anunciar el Evangelio, organícense para que el Evangelio sea anunciado. Él lo ha renovado y eso va con una gracia. Si nosotros le decimos que sí al Señor, vamos a experimentar la gracia que eso conlleva. Entonces vamos a sentir la alegría de predicar el Evangelio. La alegría de proclamar a Jesucristo, que no está exenta de contrariedades, pero hace feliz. Que el Señor, con los auxilios de la Santísima Virgen María, nos ayude
a decirle que sí. Y a la comunidad y a los que se acercan a nosotros en procura de conocer lo que Dios quiere en un momento dado, pues, caramba, no le pidamos a Dios que venga a hablarnos y que Él tenga la gentileza, la amabilidad, la bondad, la condescendencia, la misericordia de venir a hablarnos para después encontrarse con un muro en nosotros y que nosotros hagamos más lo que nos conviene que lo que Él nos dice. ¿Un cantico antes de ahí o tú ibas a decir algo? Mire, aquí a la casa de nosotros vino una persona a pedirnos oración. La persona se iba del país y bueno, la persona quiso que le oráramos y el Señor decía que a través de esta persona Él iba a hacer algo, ¿no? Una construcción. Me acuerdo que lo vio Josefina. Y la persona se fue a Estados Unidos. Esta persona, sus planes eran pasar por Estados Unidos 2 meses e irse a Alemania. Durante 3 años estuvo aprendiendo el alemán. Estando en Estados Unidos, la persona me escribió. Ya tenía unos meses allí y lo esperaban en Alemania. Y la persona me escribió y me dijo así, que esos eran sus planes, ¿no? Y todos sus proyectos que contaba. Y me dice, Lenis, quiero saber si la voluntad de Dios es que yo me vaya a Alemania. Por favor, oren y pídanle al Señor que me diga si esa es la voluntad, ¿no? Entonces, y yo le digo, ¿y estás dispuesta a hacerla? Pero la persona, imagínate, 3 años estudiando alemán, países con sus proyectos. Bueno, no me dijo nada, sino que oren, oren. Entonces, yo me puse a orar y le dije a Malaco que orara. Y yo le dije, saca la lectura tú. Bueno, oramos y Malaco sacó la lectura. Y la lectura recuerdo que decía así: no debes ir a este otro país, debes permanecer aquí donde yo te he de bendecir. Si vas a ese otro país, sufrirás. Esa persona estaba muy ansiosa. Entonces, como a los 3 días me escribe, ¿sí oraron? Yo le dije, sí, y Dios te manda una respuesta. Yo te voy a decir la cita de la Biblia y tú la vas a leer. ¿Qué dice el Señor? Yo le digo, no, léela. La persona leyó. Entonces después yo le escribí, ¿y qué dices? Bueno, esa persona se puso a llorar. Y porque no era fácil, porque eran todos sus proyectos que se venían abajo. Y yo le dije, ¿qué le vas a decir al Señor? Dijo, le digo sí a Dios. Y me dice, Leni, 3 años leyendo el alemán, aprendiéndola. Y yo le digo, no importa. Y les puedo decir que hoy en día que vive allí, en una visión que Dios recuerdo para él también a través de Carmen, que le habíamos orado, se abrían todas las puertas, muchas puertas se abrían. Y hoy en día está allí y Dios está haciendo una obra con esta persona porque está haciendo la voluntad de Dios y muchas puertas se le han abierto para la gloria de Dios. Entonces, claro, por supuesto, esta es una actividad, esto de consultar a Dios es para personas que realmente quieren caminar en pos de Jesucristo. Esto no se consulta para ver qué número va a salir en la lotería, ni para ver qué voy a comer hoy, ¿verdad? Sino que personas que tienen interés en complacer al Señor, que quieren hacer la voluntad del Señor o que se realice la voluntad de Dios en uno. Si no hay ese interés, pues ¿para qué voy a consultar si la cosa va a ser más grave? Es distinto que yo me equivoque sin saber que meta la pata sabiendo lo que no debo hacer, ¿verdad? Para eso me quedo tranquilo y no consulto. Bueno, esta es una vida extraordinaria.
Y esta es una vida que es propia de la iglesia. ¿Quiénes han leído el libro de los Hechos de los Apóstoles? Bueno, les recomiendo que se lo vuelvan a leer, y a los que no lo han leído, que se lo lean para que vean en buena parte la vida de la iglesia en sus comienzos. Esa iglesia de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Esa iglesia primitiva, cómo actuaba y cómo el Espíritu Santo obraba entre ellos maravillas, cómo se manifestaba, de igual forma que ustedes han visto aquí hoy en la mañana. Perfecto, los carismas extraordinarios del Espíritu se hacían manifiestos de una manera normal en la vida de la iglesia. Y así es que San Pablo decía, me voy a predicar para tal lado, y en la noche tenía un sueño que se le presentaba un macedonio y le decía, vente para acá. Y San Pablo sentía que el sueño era de Dios y decía, para allá nos vamos para Macedonia. Perfecto. O llegaban unas profetas a Antioquía y le decían a Pablo, te veo amarrado y te veo llevado atado para tal parte. Y ya San Pablo sabía que eso era lo que Dios le deparaba por cumplir con sus designios, y así para adelante iba. Muy bien, es para que ustedes tengan curiosidad y deseo de vivir esa vida tan diferente y tan particular.